Buenos dias, amigos. Good morning, my friends. Welcome to your day of independent learning at home. Bienvenidos a su aprendizaje en casa independientemente hoy. Les voy a explicar nuestro horario para hoy. This video is to explain our activities for today. So before I get started, just want to remind you that although we're not virtually meeting, our expectations are still the same. But one that I really want you to keep in mind is to remember to complete all of your work because that is your responsibility. And I know that you can do it. Entonces, antes de comenzar, sé que hoy día no nos vamos a ver virtualmente, pero les quiero recordar que nuestras expectativas siguen iguales y quiero que se concentren en completar todo su trabajo porque yo sé que ustedes lo pueden hacer. Vamos a comenzar con nuestra reunión de la mañana y a ver qué dice nuestro mensaje de hoy. Buenos días, estudiantes. Hoy es miércoles 25 de agosto del 2020. Vamos a aprender sobre patrones y también vamos a completar actividades en Seesaw. No puedo esperar a ver su trabajo. Con amor, Maestra Salamea. So today we will be learning a little bit about patterns, and we are going to be completing activities on Seesaw. I will be explaining them to them, so don't worry at all. For our schedule, like I told you last time, on the days where you have independent study, I will be giving you activities. You don't have to complete them all in one sitting, or you don't have to wake up at 8:30 and do them all in one moment. Okay, I want you to look at our schedule, and as you can see, we're doing right now our morning meeting. Then you can do a couple of activities here. Then you can take a break, again do some activities, have some lunch, finish up some activities, have a break, and I have a special game for you to play at home. Entonces quiero recordarles que cuando están aprendiendo en casa independientemente, no tienen que completar todas las actividades en un solo momento. Tienen que hacer poco a poco las actividades. Entonces, como ven, ahorita estamos en la reunión de la mañana. Vamos a hacer, después de un poco de actividades, van a tomar un descanso, van a tomar van a hacer otras actividades, tomar otro descanso y seguir haciendo eso hasta completar todas sus actividades. Tenemos un juego en casa para el final muy especial. Entonces, cuando entren a Clever, van a ver este horario de aquí. Sí les sugiero que sigan este horario porque los videos de aquí les van a ayudar a completar las actividades de Seesaw, ¿ok? Entonces, sí, no tienen que hacerlo todo en un momento, pero sí les sugiero que sigan la orden de las actividades. So, here is a schedule that you're going to see on Clever once you log on. Something that I do suggest and that I ask you to do is to follow the order of the activities because they will help you complete the following activities. Again, you don't have to sit and do them all in one sitting, but I do recommend you follow the order so that you understand the upcoming activities. For today's date, today is Wednesday, August 26th of 2020. So the first thing that I want you to do after you finish watching this wonderful video is you're going to click on the BrainPop video, and that video is going to be all about patterns. La primera cosa que van a hacer después de ver este video es mirar el video de BrainPop que se va a tratar sobre los patrones. Después de que vean el video sobre patrones, van a hacer un repaso sobre lo que aprendieron de los patrones. After you're done watching the video on patterns, you're going to take a quick quiz to review what you learned about patterns. Y después de eso, pueden tomar un descanso y pueden leer el libro de El pez arcoíris. And after you're done with that, you can read or watch, I should say, listen, the book, The Rainbow Fish. And you have it in English and Spanish. You can listen to either or. I recommend you listen to both because sometimes it's interesting to see how the words change in a story from one language to the other. Pueden leer el de inglés o el de español, pero yo les sugiero que escuchen los dos para que escuchen cómo el lenguaje está cambiando de inglés a español. Yo a veces aprendo palabras así, a veces hay palabras que no sé cómo se dicen, digamos, en español y cuando lo escucho en inglés, ya sé cómo decirlo y lo mismo para el otro lenguaje. Okay? So sometimes listening to the other language can also help you learn new words because sometimes you may not know that word in Spanish, but when you hear the book, you're like, oh, I know how to say that word now.
Okay, so I really, really recommend you do that. Afterwards, you're going to complete an activity on Seesaw called Rainbow Patterns, Patrones de Arco Iris. And I will be explaining how you complete the activity in a few minutes. Después de eso, van a completar una actividad en Seesaw que se trata sobre los patrones y les voy a explicar cómo hacer eso. La actividad se va a ver así y va a tener este nombre, patrón de arco iris, rainbow patterns, y les voy a explicar otra vez. So the activity does look like this on your Seesaw application when you get onto it, and it's called rainbow patterns. Please remember that the first thing you want to do is listen to the instructions, but again, I will be going back to explain that in a little bit. Recuerda oír las instrucciones primero para saber qué hacer, pero otra vez les voy a explicar en un momento. Después de eso, van a tener otra lectura en voz alta y van a leer el cuento que hay en español y también en inglés sobre un conejito. Afterwards, you're gonna have another read aloud, and again, it's in English and Spanish, and I recommend you listen to both. But it's about a little bunny, and maybe you've read this book already, but it's one of my favorites. And for the very last thing online that you will be doing is you're going to be drawing your favorite family memory on Seesaw, okay? And I will give you more details on how to complete that in a moment. Después de eso, después de escuchar los cuentos, van a completar una actividad en Seesaw sobre una memoria favorita que tienen con su familia. Y otra vez les voy a explicar eso en un momento. Esta es la forma que se va a ver la actividad cuando entren a Seesaw. Ok, recuerden escuchar las instrucciones primero. Aquí está la memoria de Maestra Salamea. So as you can see, this is what your activity is going to look like on Seesaw. And again, I'll be explaining in a minute, but just always remember to please listen to the instructions first so that you know what to do. And finally, you're going to have a game at home. The links, I will be adding them to Clever, but I did send them to your adults. In this video, Maestra Salamea is explaining it to you, and in this video, Maestra Salamea is showing it to you. También van a tener un juego en casa. No lo agregué a Clever porque son solamente videos, no tienen que hacer nada con la actividad, los van a hacer en casa. Pero en este video les estoy enseñando cómo hacerlo y aquí estoy modelando cómo hacerlo. Ok, so hay 2 videos para ver. Espero que tengan un muy buen día y no puedo esperar a ver su trabajo. Adiós, amigos. Hope you both have a wonderful day, and I can't wait to see all your wonderful work. Goodbye, my friends.